Había escuchado mucho sobre aquella mítica página, un sitio dedicado por completo a las artes demoníacas, donde podían verse posesiones, invocaciones, sesiones en tiempo real, el paso de distintos demonios a nuestro plano existencial. Y por si fuera poco, se encontraba también todas las instrucciones precisas de cómo hacerlo ellos mismos, en la comodidad de su hogar. Además, había un apartado por demás exagerado, en el cual se hacía un pacto online con el diablo. Lo extraño de todo esto es que todas las personas que solían hablar de ello no tenían ni la más mínima idea de la dirección web del sitio, por lo que muchos pensaban que no era más que un cuento como muchos otros, una simple leyenda urbana que tenía más datos descabellados que ciertos. Sin embargo, la voluntad de Daniel por dar con aquella página era muy fuerte, y bien dicen que el que busca encuentra. Después de un mes de investigación y de surfear los sitios más extraños que pueden hallarse por la red, en una simple y llana ventana emergente apareció casi por sí solo, como si tuvieran que cumplirse ciertos requisitos de navegación, y basándose en estos hábitos, se obtuviera una invitación para entrar. Para desbloquear el acceso había una pregunta y advertencia sencilla. Entrar a este sitio implica entregarte al diablo. ¿Estás de acuerdo? Pero no había botones para elegir sí o no. En su lugar, la mente del tipo era invadida por un bombardeo de imágenes en las cuales obtenía una gota de sangre de su cuerpo y la ponía en la pantalla. Entonces así lo hizo, y aquellos terribles gritos de dolor, angustia y miedo invadieron su habitación. Cientos de videos se reproducían al mismo tiempo, mostrando grotescas escenas de almas torturadas por distintos demonios, gente realizando extraños rituales y demás. Tan solo pasaron unos segundos y para él ya había sido suficiente. Con lo que vio no podría dormir el resto de sus días. La ventana no tenía ninguna X para cerrarse. Detener el proceso no sirvió de mucho. Apagar la computadora y desconectarla tampoco dio resultado. Aquellas aberraciones seguían mostrándose, pasando por un momento de estática, en el cual se materializó un ser humanoide desprovisto de piel y empezó a salir de la pantalla. Por la posición que el chico mantenía, fácilmente pudo haberlo tomado del cuello y llevarlo consigo. Pero en lugar de eso, el demonio fue saliendo lentamente, mostrando su macabra sonrisa llena de filosos dientes, saboreándose del muchacho. En el hospital, las horas se sucedían muy lentamente, sobre todo en el turno de noche, y las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas, de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror y de amor. Pero eran las historias de terror las que preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, Mercedes, durante una noche contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. La operación de urgencia, y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire, y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacía al chocar entre sus dientes. Una noche escuché el timbre de uno de los pacientes, y al ver el tablero me di cuenta de que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio.
que ir a ver qué pasaba. Pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama de Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas. Mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huelen muy mal. Aunque una termina acostumbrándose. Miré hacia abajo y vi un rastro de sangre. Se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego, con horror, me di cuenta que se trataba de las tripas del señor Moore. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Corrí hacia él y resbalé en la sangre del piso. Y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor, se dio vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor y la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron, y gran parte de sus tripas había quedado afuera. No necesito decirles lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban al ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó, aunque nadie volvió a verlo. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado, que con lentitud de gusano se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores. Existen cosas que van más allá de nuestra lógica, ocasionando que muchas personas se tomen como una broma. Todo hecho que no pertenezca al mundo que somos capaces de ver y escuchar. Ese fue el caso de estos dos hermanos, que a modo de juego, y para averiguar quién era el más miedoso, elaboraron una ouija en casa. Como era de esperarse, uno de ellos sí que le tenía miedo a los espíritus. Sin embargo, accedió a jugar al verse presionado por el otro. Esa noche, apenas sus padres salieron de casa hacia un compromiso, dieron inicio al macabro juego. Primero colocaron un vaso sobre la improvisada tabla y manipulándolo con los dedos, comenzaron a hacer las típicas preguntas de principiantes. ¿Hay alguien en esta habitación? ¿Alguien quiere hablar con nosotros? El más valiente de los chicos preguntaba en voz alta, mientras su hermano miraba con inquietud cómo el vaso se desplazaba por sí solo y de manera rápida por el tablero. ¿Quién eres?, insistió el otro niño. 2 palabras fueron deletreadas. Al leer esto, el hermano pequeño quiso escapar de la habitación, corriendo y gritando, aterrorizado. Sin embargo, sus dedos no podían soltarse del vaso, que seguía moviéndose para contestarle a su hermano. ¿Estás aquí? Te ordeno que te manifiestes. En ese momento una densa neblina comenzó a inundar la habitación, y los hermanos se desprendieron del caso como pudieron. Asustados,
se encogieron en un rincón en tanto una figura se materializaba ante ellos. Se trataba de un rostro deforme y demoníaco, que emitía malévolas carcajadas. Por suerte para los niños, la niñera que los estaba cuidando escuchó el escándalo y fue a ver qué pasaba. En cuanto abrió la puerta, la niebla se desvaneció, revelando a dos chicos muy pálidos y asustados. ¿Pero qué ha sucedido aquí? ¿Qué estaban haciendo?, inquirió ella mirando la ouija y el vaso en el suelo. Los niños le contaron todo lo que había ocurrido a la muchacha. Si bien cualquier persona en su lugar no habría creído una palabra, ella lo hizo y decidió que de ahora en adelante iba a cuidarlos mejor. Desde entonces no ha dejado de vigilarlos, ya que anoche una extraña marca apareció en la cabeza de los niños, en forma de quemadura. Está formada por los números 666, y esa marca significa que sus almas son del diablo. Había una pareja que se amaba mucho. Sus nombres eran José y Carolina. Ellos decidieron casarse. Una noche Carolina iba sola caminando de vuelta como a las 12 de la noche de su trabajo como camarera en un restaurante elegante. No había nadie a ese horario de la noche, hasta que un tipo vestido de terno negro, sin dejarse ver la cara, se le acercó y le susurró tocándole el abdomen a Carolina, diciéndole: «Tú serás la madre de esa criatura, mi hija», y el tipo desvaneció en la oscuridad. Carolina quedó impactada y llegó a la casa casi corriendo. Al llegar abrazó a su esposo, que había salido más temprano de su trabajo, y no le dijo nada. Pasaron 2 meses y medio. Carolina había olvidado lo sucedido, hasta que empezó a sentir cosas raras en su cuerpo, como náuseas, deseos de comer carne cruda, beber sangre. José empezó a preocuparse por ella al ver sus actos caníbales, así que la llevó con un doctor. El doctor le hizo algunos exámenes y le dijo a Carolina: «Felicidades, estás embarazada de una niña». Los dos quedaron callados hasta que José reaccionó y la abrazó. Carolina se acordó de lo que había pasado hace 2 meses atrás y no dijo nada. Al llegar a la casa, José estaba muy entusiasmado con la noticia y empezó a hacer planes para el nacimiento. En cambio, Carolina no decía ninguna palabra. A los 5 meses, Carolina empezó a tener pesadillas espantosas. Soñaba con muertes, cadáveres, sangre y con el diablo. José estaba muy entusiasmado, que no le dio importancia a las pesadillas de ella. Él decía que estaba cansada y que era el producto de la televisión. A los 7 meses, Carolina dejó de tener pesadillas y de sus antojos, pero recibía desagradables visitas cuando estaba sola. Sentía extrañas presencias, como que le tocaban, le rompían las cosas, oía golpes y voces. A los 8 meses, a Carolina se le apareció el tipo que le había susurrado la otra vez. Ella estaba sola, José había salido. El tipo le dijo: «Has cuidado muy bien de ella, y tu marido también, pero ya no necesitarás más su ayuda». Y sonó el teléfono. Carolina fue a contestar el teléfono y le dijeron que José había fallecido a causa de ser atropellado. Ella empezó a llorar desconsoladamente y miró si todavía el tipo estaba allí, pero había desaparecido. A los 9 meses, Carolina, ya recuperada de la pérdida de José, estaba más tranquila. Ya no le pasaba nada extraño. Ella estaba leyendo un libro en su habitación, hasta que sintió una extraña brisa en su rostro. Miró a su lado y estaba el tipo observándola. Carolina se levantó rápidamente asustada y le dijo: «Déjame en paz, ya has tenido suficiente en prestarte mi vientre y matar a José. Vete de aquí, ni siquiera sé quién eres». El tipo se le acercó y le dijo: «Soy Juan, más conocido como el Diablo, y vengo a buscarte para llevarte conmigo. Mañana a las 12 de la noche nacerá esa niña». Carolina quedó impactada, pero reaccionó. Estaba llena de ira y le gritó: «¡Fuera de aquí!
El diablo le respondió: me iré, pero mañana vendré a buscarte a las 11:50, porque a las 12 darás a luz. Y el tipo desapareció. Carolina no lo pensó dos veces y dijo en su mente: no dejaré que esa criatura llegue a la vida, o será el fin para la humanidad. Así que Carolina fue a un puente cercano y dijo en voz baja: adiós, maligna criatura, no dejaré que vivas. Y se lanzó de 50 metros de altura y falleció. Llegó rápidamente una ambulancia y bajaron a buscar el cuerpo. Vieron que la mujer no tenía señales de vida y la subieron a la camilla. Al momento de que la llevaban en la ambulancia, un paramédico que iba con el cadáver vio que el vientre de la mujer empezó a moverse, completamente aterrorizado, y no pudo hablar. El paramédico vio que salió una extraña figura por el ombligo. Era horrible y susurró: mami, y se desvaneció en el aire. El hombre se desmayó y después no pudo recordar nada de lo que pasó.